Perfecto, buenas tardes chicos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el día de hoy este tema que como adelantó el decano es muy interesante, pero antes que nada quiero extenderles un fuerte abrazo felicitándolos por estos 61 años de aniversario. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy? Ya sea que ustedes deseen trabajar en la industria de inversiones o por qué no invertir por cuenta propia, el día de hoy quiero enseñarles qué estrategias se pueden tomar para aprovechar estos escenarios de crisis, estos episodios de alta volatilidad, y a partir de ahí generar algunos retornos o, por qué no, aprovechar algunas oportunidades. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes primero es esta cita al señor Immanuel Kant, ¿no? Que él mencionaba, la inteligencia de un hombre se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y es que, si lo pensamos, lo único constante en la vida es el cambio. La incertidumbre está presente en nuestro día a día y va a estar presente en toda decisión que tomemos. Entonces, el punto de partida es saber que esto existe y que debemos dominarlo, debemos aprender cómo gestionar esta herramienta y así aprovechar las oportunidades que encontremos. Quiero empezar con esta lámina que personalmente me gusta bastante porque estamos graficando en la línea negra la bolsa de Estados Unidos representada por el Dow Jones Index y en azul la bolsa peruana. Como ven, desde el 2016 hay una tendencia marcadamente alcista, pero siempre hay episodios de caída. Estos episodios de recorte o de ajuste, o también se les llama correcciones, se deben a noticias, a momentos en los que nos preocupa algo, pero si vamos un poco más a la derecha, casi al extremo del gráfico, vemos lo que fue la pandemia. En un entorno de pandemia, es una corrección sin precedentes. Estamos hablando en unas pocas semanas, hemos perdido más de la tercera parte de todo el valor patrimonial que se negociaba en estos mercados, lo cual es exageradísimo. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿quién de los aquí presentes estaría tranquilo perdiendo el 30% de lo que tiene en solo unas pocas semanas? En Estados Unidos la caída fue incluso un poco más grande, ¿no? Casi 40% de caída a inicios de 2020. Esto es incertidumbre, esto es bolsa. ¿Quién se iba a imaginar, honestamente, que alguien en China iba a desencadenar una pandemia global que en cuestión de poco tiempo iba a cerrar las economías, iba a poner a todo el mundo en cuarentena y nos iba a tener cautivos en nuestras casas por un buen tiempo? Es algo que nadie en ningún modelo, y de hecho rescato lo que mencionaba el profesor Jenkins en la presentación anterior, esto es estocástico. Esto es incluso hasta teoría de caos, ¿no? Un aleteo en algún lugar causa un tornado en otro lugar del mundo. Entonces, nuestro día a día, al manejar inversiones, es saber lidiar con esas incertidumbres. Ahora bien, lo incierto no siempre va a ser malo, porque esta sobrereacción que vemos en el episodio que les comentaba es muy fuerte porque todo el mundo se asustó, nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Esta cuarentena iba a durar en principio 15 días, se prorrogó por 15 días más y así durante casi un año. En Estados Unidos lo mismo, las dudas son, oye, pero ¿cómo se va a poder producir? ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Qué industrias van a seguir activas? Esta incertidumbre es lo que causa este tipo de caídas. Cuando todo el mundo se asusta, la mejor salida es evitar inversiones y de ahí que tengamos correcciones tan fuertes como las que vemos ahí. Ahora bien, ¿qué pasó? A medida que transcurría el año y se daban anuncios de que se estaba corriendo con una vacuna, de que las tasas de mortalidad se estaban moderando, de que las cuarentenas estaban siendo en cierto modo efectivas, ciertas industrias empezaron a reabrirse y a partir de ahí se produce un rebote, tanto en Estados Unidos como en Perú. Pueden haber episodios de crisis, pueden haber episodios donde las bolsas se contraigan fuertemente, pero lo que nosotros necesitamos es primero conservar la calma y entender qué es lo que hay detrás de esto. Si en principio la bolsa cae porque todo el mundo se asusta, detengámonos a pensar, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Esto es algo permanente? ¿Es algo que se puede corregir en el tiempo? Y si nos detenemos a pensar, es poco probable que un evento como este, digamos, perdure indefinidamente. Es decir,
Es insostenible un mundo en el que las personas estén todo el tiempo en su casa. Necesitamos producir servicios, bienes. Es insostenible un mundo en el que no se desarrollen vacunas. Ahora tenemos una amplia variedad, incluso ya en Perú se está vacunando a buena parte de la población. Eso justifica estos episodios de rebote. Y notemos algo. Si bien es cierto, las bolsas cayeron 38 y 35%, inmediatamente después se produjeron rebotes de 74% de ganancia y 93% en el caso de Estados Unidos. Es decir, si alguien se detenía en este momento y se ponía a pensar si esto podría tener solución, decidía entrar a invertir en un momento como este, podía generar prácticamente 100% de retorno en un año, lo cual, si lo piensan, es una locura. Es duplicar tu patrimonio de un año a otro. Es brutal. Ahora bien, volvemos al mismo episodio porque meses después Perú entró a un episodio de incertidumbre nuevamente, ahora ya no por una pandemia, sino por las elecciones generales que se realizaron este año. Hay un rebote, si pueden ver aquí, sí, hay un pequeño rebote, pero vamos a ir un paso más allá y empezar a evaluar por qué se producen este tipo de incidentes, ¿ok? Entonces, hasta aquí las primeras ideas que quiero compartir con ustedes es, todo el mundo de las inversiones tiene implícita la volatilidad, pero volatilidad también significa oportunidad. Esta lámina me encanta porque, chicos, no sé qué edad tengan ustedes, pero yo les garantizo que no es su primer apocalipsis. Yo tengo un poco más de 30 años y he vivido, ya no recuerdo cuántos, me acuerdo el del 2000, el de los mayas, el 2012, ahora la pandemia, y van a haber millones de episodios hacia futuro. La vida tiene impactos de ese tipo. Este es un periódico británico que se llama The Guardian y hablaba sobre la crisis del 2008, la famosa crisis subprime, que hablaban de la peor crisis desde la Gran Depresión. Desde 1930 no había un episodio como este. Había láminas como estas que les muestro aquí. Es la peor crisis del 2008, la peor crisis financiera de la historia, etc. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. En esa crisis nos demoramos casi un año de caída. ¿Se acuerdan que les mostraba en las primeras láminas? La pandemia fueron semanas de caída, fueron más o menos 6 semanas, a 8 semanas de caída. En la crisis subprime tuvimos 305 días en los que perdimos 55% de valor. Pero ¿qué pasó después de esa famosa crisis? Muy bien, vinieron 10 años de crecimiento sostenido en las inversiones financieras en Estados Unidos, con una tasa de rendimiento de 418%. Es una locura lo que se ha generado a partir de ahí. Esta lámina también muestra lo que pasó en la crisis anterior, la crisis.com, de inicios de los 2000. Aquí fueron casi 3 años de caída, 3 años seguidos donde la bolsa perdía y perdía y perdía valor, pero tiempo después, 100% de retorno entre 2003 y 2008. Es decir, 5 años donde ganábamos 100% en total. Notemos esto entonces. Nuestros apocalipsis, como el de la burbuja.com, el de la subprime, que está por aquí, la pandemia que se ve por acá, son periódicos, son esporádicos, se van a dar. Lo interesante es aprender a actuar en este tipo de escenarios. ¿Ok? Si vamos al caso de la bolsa peruana, y permítame un segundo para poder borrar esto. En el caso de la bolsa peruana, los movimientos son un poco más fuertes. Si bien es cierto, nuestra bolsa no es tan líquida como la bolsa estadounidense, nuestra bolsa sí se caracteriza por tener una volatilidad mucho más grande. Entonces, por ejemplo, cuando ganamos, podemos ganar más de 2000% de retorno, que fue... Esto de aquí sí les garantizo que no lo vamos a volver a ver, porque fue el superciclo de metales. Nunca en la historia el precio de los minerales se había disparado tanto como lo que fue en los años 2005 a 2010. Después llegó la crisis subprime, 75% de caída. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pandemia y perder la tercera parte de lo que tenemos? Muy bien, ahora pierdes 3/4 partes de lo que tienes. Es una locura en un momento así pensar en cuánto valor se destruyó en tan poco tiempo. Pero después de la crisis, nuevamente, episodio de expansión. 275% de ganancia en 2 años, que en verdad fueron súper buenos a nivel de bolsa. Y bueno,
Después, episodios donde ya los minerales empezaron a moderarse, y Perú es una bolsa netamente minera, perdemos 60% y ya conocen la historia, ¿no? Estos vaivenes son el constante de nuestros mercados. Ahora, este tipo de caídas, como el de la pandemia, sí se van a dar cuenta que no los vamos a ver muy seguido. Son episodios de corrección muy brusca que tienen que ver con eventos que se les llama generacionales, es decir, ustedes les van a contar a sus nietos sobre ese tipo de crisis, porque la van a recordar sin duda por toda su vida. Muy bien, entonces, este carácter, lo comparto con ustedes, es el símbolo chino de crisis. Se pronuncia Wei Ji, si no me equivoco, y está compuesto por dos caracteres. Y lo coloco por un elemento interesante. El primer carácter se traduce como peligro. Y efectivamente, las crisis llevan implícitas un montón de peligro, un montón de riesgo, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto podemos perder. Y este segundo elemento se traduce como oportunidad. Y chicos, esta lectura me parece poética, en verdad, porque las crisis finalmente son eso. Son episodios donde todo el mundo tiene dudas, pero también donde podemos encontrar excelentes oportunidades para generar ganancias. Como ya les mostraba en alguna lámina anterior. ¿Qué pasaba si éramos valientes, encontrábamos una oportunidad por aquí? Perfecto, el cielo nos esperaba con 275% de ganancia en 2 años. Lo mismo, durante tanto tiempo aguantar caídas, encontrar cuándo es ese breakpoint, y a partir de ahí, ¡pum!, empezamos a explorar oportunidades y generar beneficios. Las crisis no las vean como episodios de miedo, empezando por ahí. Una crisis es un momento, primero, para reflexionar, para entender y sobre todo informarse. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo impacta esto a los instrumentos en los que deseamos invertir? A partir de ahí nos podemos formar una opinión y tomar decisiones. ¿Ok? Veo que tengo por aquí un par de dudas. Ya, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Siempre van a haber voces que hablan de crisis, de crisis, de crisis. En verdad, si ustedes prenden las noticias cualquier día de cualquier año, siempre va a haber una crisis de algo. O la crisis del precio de los alimentos, la crisis del empleo, la crisis de la delincuencia. Siempre van a haber episodios de crisis. Pero también van a haber sectores que están bollantes, sectores que están generando excelentes rendimientos, que están expandiéndose, que están creciendo mucho más. Entonces, es el mundo en el que vivimos. Ni todo es negro, ni todo es blanco. Todo es un matiz de grises. ¿Ok? Encontremos entonces dónde pueden estar las oportunidades. La clave es leer el entorno y actuar en base a eso. Vamos a ver entonces un ejemplo, ¿no? Esto, digamos, son algunas de las características que influyen en cuán duradero va a ser un efecto económico. Vamos a ver una por una y algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un evento reduce la producción de bienes y servicios, es un choque estructural. Es decir, esto se va a demorar en corregir. El ejemplo por antonomasia es en la década de 1970, cuando se creó la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo. Ellos acordaron establecer cuotas de producción para mantener un control sobre los precios y de esa forma generar mayor ganancia para los países que las integran. Entonces, ¿qué pasa si el mundo se pone de acuerdo para ya no vender todo el petróleo que se necesita, sino una cantidad menor y encarecerlo? Muy bien, este es un choque que va a durar. Este es un choque que va a encarecer el petróleo y por lo tanto encarece la distribución de bienes, es decir, los vehículos que se usan para la logística necesitan ese combustible, si es más caro, la limitación va a ser mucho menor. Entonces, es un choque que golpea la economía de forma permanente. Si estamos en un evento de este tipo, ya sabemos que eso va a durar años de años, hasta que, por ejemplo, se empiecen a explorar fuentes alternativas para que ya no se usen autos con gasolina, sino autos eléctricos o autos con algún otro combustible como el etanol, por ejemplo. Otra característica es desincentivan la contratación de personal. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio, yo espero que me vaya bien. Si yo espero que me vaya bien, necesito gente para
producir el bien que vaya a vender, necesito gente que atienda al público, necesito personal. Pero en cambio, si yo no tengo claridad de qué voy a esperar, no voy a contratar gente, porque toda contratación implica un costo. En un escenario como el que estamos, cuando se habla de que la inversión privada se va a paralizar, si la inversión se paraliza, sencillamente es gente que ya no va a ser contratada. El Estado no puede contratarnos a todos, si no, nadie trabajaría en el sector privado. Cuando el empresario no desea contratar, sí tenemos un problema. Necesitamos que ambas piernas de la economía vayan en sintonía, porque si no, no avanzamos. ¿Ok? Pensemos en la pandemia. Cuando había pandemia, había mucha duda porque si las empresas no venden, no pueden pagarle al personal. Entonces, ¿eso quiere decir que ya no voy a contratar? Pues sí, efectivamente, no se contrata, pero por el tiempo que dure la pandemia. Cuando se empezaron a dar permisos, por ejemplo, para que se reactive el sector construcción, se empezó a contratar de una forma brutal. El sector construcción casi estuvo en pleno empleo los meses post pandemia. No había gente en obra porque no había personal disponible. Las construcciones empezaron a pelearse por el personal, a ofrecer mejores sueldos, incluso para tratar de capturar mayor mano de obra. Y eso nos da muestra de que este es un choque transitorio. Es decir, esto se va a corregir. En la medida que se abre la economía, se reactiva la contratación, que es una situación distinta a cuando tenemos dudas de qué es lo que va a pasar a futuro. Muy bien. Muy parecido a lo que mencionaba antes, un choque que desalienta la inversión, ya sabemos que eso no se corrige rápidamente. Muchas veces hablan de, se necesitan años para construir confianza y minutos para destruirla. Las personas, al final del día, toman decisiones en base al beneficio que buscan. Si yo deseo invertir es porque yo creo que voy a generar ganancias. Si en un determinado escenario económico yo no tengo mucha claridad o tengo miedo, no voy a arriesgar mi dinero. Y vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Entonces, este desaliento a la inversión tiene un efecto multiplicador enorme, porque va a afectar la contratación, va a afectar la oferta de bienes, en general complica mucho más el panorama. Y también los choques que son más estructurales tienen impactos más generales en inflación y tipo de cambio. Parece un poco a lo que estamos viviendo, ¿no? Es raro que de un año a otro el país haya pasado a tener inflaciones altas, inflaciones cercanas al 5%, muy por encima del rango meta del BCR, y a la par nuestra moneda sea una de las que más se deprecia. Pues bien, en un segundo les voy a mostrar un par de ejemplos que muestran por qué se dan estas situaciones. Entonces, esto es lo que ya les he mostrado hasta ahora. Vamos a ver el caso de Trevali, es una minera polimetálica, principalmente de zinc. ¿Y qué notamos aquí? Bueno, episodios donde las acciones bajan, cae 20%, luego gana 42%. Cae 34%, luego sube a 61%. Cae 21%, gana 30%. Muy bien, eso es lo que ya sabemos, que siempre hay un vaivén en las cotizaciones de un bien. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Desde más o menos junio del 2018, se da una caída que ya no encontró retorno. Este es un ejemplo de un cambio estructural. Todos estos choques de aquí son ejemplos de choques transitorios. Noten que es el día y la noche. Cuando uno quiere hacer trading, es decir, comprar y vender, necesitamos choques transitorios. Por ejemplo, algo transitorio puede ser una huelga. El día de ayer los trabajadores de Bapus, por ejemplo, anuncian una huelga. Muy bien. Si hay una huelga de trabajadores, se detiene la producción, la empresa no va a vender, sus utilidades van a bajar. Consecuentemente, vale menos. Muy bien. Entonces, nos detenemos a pensar, ¿esto es algo transitorio o estructural? Bueno, es poco probable que una huelga dure indefinidamente. Por lo general se suele resolver al cabo de unos días. Este choque transitorio hace que la acción de la empresa baje. Como sabemos que es algo que medianamente se va a resolver, podría ser un buen momento comprar, y cuando se resuelve el acuerdo, se retoma la producción, el precio de esta acción se debería restaurar. ¿Ok? Un ejemplo de un choque estructural, y he puesto una minera porque es un ejemplo que cae de maduro, es cuando las minas empiezan a agotarse.
¿sí? Las minas tienen una vida útil, no las podemos explotar indefinidamente. Entonces, en la medida que una empresa empieza a consumir las reservas que tiene y se empieza a notar que la mina ya está terminando su vida, empezamos a tener dudas de lo que va a poder vender, de su producción, de sus ganancias. Y a partir de ahí, la empresa vale cada vez menos. Ese es un ejemplo de un cambio estructural, cuando ya no tenemos una mina a plenitud. Si mi mina ya no va a producir tanto, ya no contrato personal, yo ya no produzco tanto, y esos síntomas que les mostré en la diapositiva anterior se empiezan a materializar. ¿Ok? Entonces, el análisis de alternativas de inversión es un poco más complicado porque demanda que identifiquemos si es algo coyuntural, algo que se va a poder resolver medianamente rápido, o por el contrario, algo que puede perdurar durante mucho tiempo. Y en este segundo caso es donde tenemos muchas más preocupaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo podemos invertir? ¿A quién puedo seguir? ¿Qué me recomiendas? Aquí les muestro un ejemplo de la vida real. Esto es un reporte de cobertura de una sociedad agente de bolsa que en febrero del 2013 nos daba una valorización de 10 soles 60 para las acciones de Graña y Montero. ¿Okay? 10 soles 60 es lo que ellos estimaban que debería costar el precio de la acción, y por esa época estaba a 8 soles, si no me equivoco. Entonces, oye, si tú compras, podrías esperar alrededor de 25% de ganancia en la medida que el precio converja hacia este valor fundamental. Pasaron unos meses, 6 meses más o menos, y esta misma entidad saca otro reporte y nos dice, oye, la valorización es incluso mejor. No es que la acción debería valer 10 soles con 60, la acción debería valer 11 soles con 36 céntimos. Es decir, es una buena inversión en un momento como este. ¿Por qué? Porque ellos tienen pues personal dedicado, que desarrolla un montón de modelos, etcétera, y llega a determinada valorización. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Recuerdan que les dije, no eran febrero y agosto. Desde el pico de la acción de Graña y Montero, que fue en mayo de ese año, que la acción llegó a costar 12, miren lo que pasó después. Una caída descomunal, donde Graña perdió más del 90% del valor que tenía en su pico. ¿Y esto por qué se da? Es decir, quienes emiten estos reportes no es que lo hagan de mala fe o esperan que las personas, pierdan dinero. No, sino que al final el futuro termina siendo tan incierto que nadie en su momento se iba a imaginar que la empresa líder en construcción, que tenía un backlog de millones de dólares asegurado, iban a afrontar denuncias de corrupción. Eso es algo que difícilmente se puede modelar. No conozco, honestamente, nadie que en sus modelos financieros incluya factores de corrección por denuncias de corrupción, por pandemias globales. Son eventos tan únicos que la teoría sencillamente no los contempla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que toman decisiones a partir de esto? Si tu único insumo al momento de decidir es lo que dice un experto, vas a tomar decisiones que no siempre te van a favorecer. Insisto, no es que lo hagan de mala gente, pero al final, si tú estás invirtiendo a ciegas, es muy probable que termines afrontando una situación como la que te muestro. Lo importante es que nosotros entendamos en qué está invertido nuestro dinero. Si, por ejemplo, yo invierto en Graña, empezaría a mirar, oye, ¿qué tipo de licitaciones está ganando esta empresa? Si vemos que tú ganas una vez, 2 veces, 3 veces, y así indefinidamente, o eres muy bueno, o sencillamente ya hay algo que nos puede hacer dudar. ¿Ok? Entonces, sí creo que el motivo de reflexión principal con esta lámina es detenernos a pensar un minuto en que tenemos riesgos fuertes si es que no nos informamos en lo que estamos invirtiendo. Muy bien. Esto que les he comentado es un preámbulo al famoso efecto rebaño. El efecto rebaño es movimiento de masa. Cuando alguien toma una decisión, un montón de personas empiezan a seguir esa acción. Hoy por hoy existen plataformas como eToro, no sé si alguno de ustedes invierte ahí, que una de las funciones más atractivas que tiene es el social investing. Básicamente tú puedes seguir las inversiones que hace otra persona y en base a eso, tú replicar los activos que está adquiriendo. Por ejemplo, si me siguen a mí,
y ven que yo compro tal banco, tal minera, tal empresa de retail, ustedes hacen las mismas operaciones que yo y consecuentemente tendrían el mismo retorno que estoy teniendo yo. El problema es que uno, nadie es infalible, aún los mejores fallan, y segundo, nunca saben qué está detrás. ¿Qué tal si yo soy una persona afiliada a una de las empresas que les está vendiendo alguna inversión? Esas recomendaciones, digamos, van con segundo. No es tan recomendable dejarse llevar por las masas, sino lo mejor es detenernos un minuto, ver qué funciona para nosotros, qué estrategia es la que nos hace sentir más cómodos y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Ahora bien, una de las mayores limitaciones que tenemos aquí es el acceso a información. En el mundo de las inversiones, muchas veces se tiene la percepción de que hay que invertir mucho dinero solo para tener acceso a información. Una plataforma de Bloomberg cuesta $2.000 al mes. Entonces, si yo no tengo $2.000 al mes, ¿cómo puedo invertir? Si yo trabajo en una empresa que no tiene ese presupuesto para una licencia de Bloomberg, ¿cómo puedo invertir por nuestra cuenta? ¿Cómo puedo aprovechar nuestros recursos? Pues bien, hoy por hoy hay una democratización del conocimiento brutal. Una de las plataformas que, si me permiten, les quisiera compartir es esta aquí, investing.com. Esta plataforma es un Bloomberg, entre comillas, y muy entre comillas, pero con bastante información de acceso público. La vamos a usar en algún par de ejemplos que les voy a mostrar ahora, pero quiero que rompan un poco ese mito. Hoy por hoy se puede llegar a determinada respuesta buscando. No es que el mundo se ha vuelto tan restrictivo y que solo unos pocos pueden entrar ahí. Vamos a descubrir con algunos ejemplos cómo analizar alguna opción, por ejemplo. Muy bien. Entonces, más allá de esta introducción, vamos con el setup de lo que les voy a mostrar ahora, ¿no? Algunas estrategias para invertir en momentos como este. Primer punto, solamente podemos decidir bien sobre las cosas que tú conoces. Si, por ejemplo, llega alguien y empieza a preguntar sobre cirugía, no sé, de traumatología, no tengo idea. Si llega alguien y me pregunta sobre reparación de motores, no es mi especialidad. Yo solo puedo decidir sobre lo que conozco. Entonces, si le damos la vuelta, esto quiere decir que antes de decidir necesitamos informarnos. La clave para decidir bien es tener buena información. Y ojo, una cosa que vivimos en nuestro mundo es un término llamado intoxication, que es como intoxicarte en inglés, solo que intoxicarte por información. Si entramos a internet vamos a tener 80.000 páginas que nos van a dar diferentes datos, diferente información, pero si no podemos decidir, eso no es información. Por ejemplo, si yo me descargo las cotizaciones históricas, voy a tener un Excel enorme, pero eso es data, eso no es información. Información es si lo pongo en un gráfico, si puedo trazar alguna línea de tendencia, si puedo generar algún tipo de decisión sobre ese conocimiento. ¿Ok? Y una regla de oro, no invertir en aquello que no comprenden. Me preguntan sobre Bitcoin, por ejemplo, es algo muy habitual. Bueno, si no entiendes cómo funciona el Bitcoin, antes de pensar en colocar tu dinero ahí, entendamos cómo funciona. Con Forex pasa lo mismo. Hoy por hoy vemos anuncios de cualquier futbolista promocionando tal plataforma que desde tu celular puedes ganar miles de dólares. Chicos, la vida no es tan sencilla. Antes de que ustedes pongan su dinero, mejor detengámonos un minuto. Hay muchas plataformas que incluso tienen cuentas demo donde tú puedes probar y ver qué tal te va antes de poner dinero real. Antes de tomar cualquier decisión, eduquémonos un poco, investiguemos un poquito más y se van a dar cuenta que se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. ¿Okay? Bueno, vamos ahora con algunas estrategias. En general, el mundo es súper amplio, existen millones de estrategias que se pueden aplicar. Yo les recomiendo estas tres, porque son, creo yo, un buen punto de partida. Insisto, sea que tú trabajes en una empresa, que administres inversiones o que directamente quieras invertir por tu cuenta. Vamos a ver estas tres que son, como les mencionaba, un buen punto de partida. El primer punto se llama cash is king. En épocas de crisis, el dólar es el rey. Y esto pasa en Perú como puede pasar en cualquier país del mundo. Cuando el mundo se asusta, el dólar actúa como una reserva de valor. La gente no quiere soles. ¿Sabes qué? No, cámbialo a dólares porque el dólar es dólar. El dólar va a valer porque nos cuida de esas caídas. En el gobierno de Alan García, por ejemplo,
era común que las personas cobraban su sueldo y esa misma tarde iban a cambiar todo a dólares, porque la hiperinflación destruía el valor del sol. Entonces tú cambiabas un sol por, no sé, 10 dólares, perdón, cambiabas 10 soles por un dólar y 2 horas después, ese dólar ya te valía 20 soles. O sea, habías duplicado la cantidad de soles que tenías simplemente por esa operación de cambio de dinero. El dólar es una herramienta accesible y confiable, es decir, cualquiera puede ir y comprar dólares en cualquier momento. Eso hace que se vuelva un activo muy codiciado. Cuando hay elecciones en Perú, no solo estas, sino en general, todas las que han habido antes, es común que el dólar suba. ¿Por qué? Porque nos protege de esa incertidumbre. ¿Ok? Además, y este segundo punto es el que no mucha gente tiene claro, en un momento como este, pueden haber esas oportunidades que les mostraba al inicio, pero si no tienes efectivo, va a ser un tren que pase frente a tus ojos, pero tú no lo puedes aprovechar. En una época de crisis, tener cash importa, no solo porque te protege de esa incertidumbre, sino también porque te permite invertir. Yo recuerdo en episodios de crisis anteriores, tenía un amigo que se emocionaba y literal, en un momento vendió un auto, vendió el auto que él tenía. ¿Sabes qué? Necesito plata. Vendió el auto, invirtió ese dinero y ya les contaré que luego compró un DEPA con ese mismo dinero. ¿Por qué? Porque necesitamos tener efectivo. Las empresas, en momentos como este, liquidan inventarios. Por ejemplo, hay mercadería que me empieza a dejar dudas, la vendo lo más rápido que pueda para tener ese efectivo. Cosa que si luego encuentro una nueva inversión que hacer, ese dinero, ¡pum!, se coloca ahí. Y ojo, puede ser inversión financiera, acciones, bonos, papeles comerciales, como inversión real. Yo liquido esta mercadería que no me fue muy bien y compro esta otra que se está poniendo en moda. Listo, si tienes efectivo, lo puedes hacer. Entonces, una primera estrategia es tratar de que los recursos que tenemos en nuestro patrimonio estén en efectivo. Lo ideal es tener una participación significativa. No les hablo de tener todo, pero sí una parte significativa que nos permita invertir, que nos permita recolocar nuestro portafolio en aquellas alternativas que nos pueden rendir mejor a futuro. ¿Ok? Este dato me pareció descomunal. Después del resultado de las elecciones, 14.000 millones de dólares, que esto es aproximadamente 6% del PBI, salió del país. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, con un dólar a 4.10, no es consecuencia de la especulación de los bancos, no es consecuencia de que el BCR no esté interviniendo, sino pónganse a pensar de todo lo que se produce en el país, imagínense, todo lo que se produce durante un año en el país, tomamos el 6% de eso y se va. Y se ha ido en unas 8 semanas, más o menos. Esto nunca en la historia se había dado, ni con el gobierno de Ollanta Humala, porque el miedo es lo que nos hace buscar refugio. Entonces, todas las personas que están dentro de ese conjunto de capitales que ha salido, lo que buscan es un refugio. Entonces, se han ido a ganar tasas de interés prácticamente de cero en Estados Unidos, donde la mayoría del dinero se fue. ¿Por qué? No porque les interesa la rentabilidad, sino porque les interesa preservar ese patrimonio. Ahora bien, como vuelta de tuerca, si la situación en el país se moderara, este mismo dinero podría volver, porque la rentabilidad que están teniendo allá afuera no es muy buena. La gente se ha ido por protegerse, no por ganar más. Se podría ganar más invirtiendo en Perú. Entonces, esto nos da una esperanza. Si el entorno político se moderara un poco, se tranquilizara un poco la duda que hay, ese dinero vuelve y el dólar baja fuertemente. Y esa es la apuesta que está haciendo, por ejemplo, el BCR. Otra pregunta que tengo es que, oye, pero el dólar ya se estabilizó. Hace tiempo se ha quedado en 4.10. Se está quedando en 4.10 porque el BCR está interviniendo todos los días casi con 500 millones de soles en operaciones. A inicios de todo este episodio, el BCR tenía 70.000 millones de dólares de reservas. Hoy nos quedan menos de 60. Nos hemos gastado 10.000 millones en un parpadeo. Estamos perdiendo reservas muy rápidamente porque el BCR se ha esforzado al máximo para mantener el dólar en ese nivel. Entonces,
no es que haya motivo para estar tranquilos todavía. El dólar puede subir un poco más. El BCR tiene balas limitadas. Lo que nosotros necesitamos hacer en un contexto como este es pensar, pero las personas están demandando dólares. ¿Por qué? Porque el dólar en un momento de incertidumbre es una excelente alternativa para estar un poco más tranquilos. ¿Ok? Primera lección entonces, en escenarios de crisis es importantísimo conservar una parte de nuestro dinero en recursos líquidos, en especial en moneda extranjera como el dólar. Muy bien. Otra estrategia es la que se conoce comúnmente como diversificación. Esto es del libro de texto. Es muy común, todo el mundo nos habla de diversificar, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que implica esto. Les pongo un ejemplo. Para diversificar necesitamos tener inversiones en diferentes industrias. Por ejemplo, una tienda de ropa, una mina de oro y un banco. La idea central de la diversificación es que ya tendríamos que tener muy mala suerte para que a las tres les vaya mal en el mismo momento. Por ejemplo, al banco le va mal porque no le pagaron unos créditos, pero la mina de oro y la tienda siguen vendiendo. A la tienda de ropa le va mal porque cierta mercadería no se vendió bien, pero la mina de oro y el banco siguen. Tendría que ser algo muy raro que se produzca un evento que a las tres las tumbe. Algo así fue la pandemia, por ejemplo, que cerraron tiendas, que las minas tampoco podían trabajar y los bancos no podían atender en ventanillas, sino todo a través de Internet. Hasta ahí todo muy claro y muy bacán. Oye, Oscar, la diversificación nos sirve para minimizar riesgo. Es poco probable que las tres inversiones tengan malos resultados al mismo tiempo. Muy bien. Pero el gran problema con la diversificación es que es muy costoso, porque implica invertir en un negocio, juntar recursos para invertir en otro, y luego juntar más recursos para invertir en otro negocio. Una estrategia de diversificación, por lo general, debe tener no menos de 8 tipos de inversión. Entonces ya estamos hablando de que vamos a gastar en comisiones, en la compra de las inversiones que vamos a hacer. Es muy caro. Y esa es la parte que los libros no siempre comentan. ¿Cómo podemos diversificar sin morir en el intento? Bueno, les muestro un ejemplo. La inversión colectiva nace para atacar ese problema. Dado que es costoso diversificar, podemos invertir directamente en portafolios. Por ejemplo, podemos invertir en fondos mutuos. En un fondo mutuo, tú estás comprando una cartera que ya armó un especialista. Podemos invertir en un ETF, que ahora les muestro un ejemplo. La ventaja de los fondos mutuos es que con una sola inversión ya estás teniendo varios activos dentro de tu cartera. ¿Ok? De saque tenemos un montón de diversificación. Pero de otro lado, ¿cuál es el problema? El problema es que al que administra el fondo mutuo hay que pagar una comisión. Por lo general es 1% de lo invertido al año. ¿Okay? No es tan caro, pero ya de por sí implica un gasto. También te piden un periodo de permanencia. La mayoría de los fondos suelen pedir entre 3 a 6 meses. Si tú quieres retirar tu dinero antes de eso, te van a cobrar una comisión por rescate. Ya no suena tan bien. Y tercero, el tercer problema con los fondos mutuos es que tú no controlas en qué están invirtiendo. Por ejemplo, si a mí no me gusta la acción de Graña y Montero, pero el fondo mutuo tiene acciones de Graña y Montero, así sea en baja proporción, tú no puedes hacer nada. Esa inversión es parte del paquete. ¿Ok? Entonces, no es que sean la panacea, pero sí nos ayudan a tener un portafolio amplio en una sola operación. Este instrumento de aquí se llama EPU, que es el iShares MSCI Perú ETF. Si tú quieres invertir en Perú, en empresas peruanas, pero no sabes cuál puede ser una buena opción, te conviene invertir en este instrumento. Este instrumento, ahora les voy a mostrar cómo verlo en Investing. Está más o menos $26 cada EPU. Y con gastar $26, tú estás comprando este portafolio. Tú estás comprando acciones de Credit Corp, acciones de Southern, de la minera de cobre, de Alicorp, de Buenaventura, minera de oro, Hochschild, minera polimetálica, Falabella, Ferreiros, MMG es una minera china, en retail, que es Inca Pharma, los cines, Dembos, etc., Cerro Verde. Es decir, con solo $26, yo estoy comprando todas estas acciones en paquete. Yo ya estoy invirtiendo indirectamente en cada una de esas empresas.
Esta es una alternativa costo eficiente, porque si lo quisiera hacer por mi cuenta, yo tendría que pagar una comisión por comprar Credicor, otra comisión por cobrar Southern, otra comisión por cobrar Alicorp. Entonces, el volumen de transacciones se vuelve mucho mayor. Además, otra ventaja es que yo tengo exposición a diferentes sectores. La mayoría de este ETF, de este portafolio, está compuesto por materiales, que son minerales principalmente. Está compuesto por grupos financieros como Intercorp, como Creditcorp, etcétera, además de productos de consumo, industriales, etcétera. Entonces, a quien le interesa invertir en Perú, pero no se quiera complicar evaluando qué acción en específico es buena en este momento, esta es una excelente alternativa, el ETF del EPU. ¿Ok? Les decía, si lo quieren ver aquí en Investing, en esta barra simplemente vamos a poner EPU, ¿sí? Y nos sale el Perú ETF. Esto va cambiando y está 26.75, ha bajado un poquito el día de hoy. Y esta página me gusta porque van a poder hacer un montón de gráficos por acá. Si ustedes le dan en gráfico técnico, vamos a esperar por acá, vamos a poder ver el EPU en todo su esplendor. Entonces, como vemos, vamos a poner esto por acá. Miren, por ejemplo, el peor momento del EPU, se dio por aquí, en agosto de este año hubo una caída fuerte. Y miren, a la fecha, si hubieras comprado esto el 19 de agosto, a la fecha habrías podido ganar 14%. ¿Por qué? Porque en 14 de agosto creo que debe haber sido uno de los meses donde más miedo había en Perú, donde los estadounidenses pueden haberse visto más preocupados por un anuncio del gobierno, por alguna incertidumbre política. Pero luego, en estos últimos meses, después del voto de confianza, por ejemplo, la situación se ha moderado. Se percibe un clima tenso, pero de cierto equilibrio, digamos. Entonces, eso se refleja por aquí. ¿Ok? No tengo mucho tiempo para mostrar esto a detalle, pero los invito a jugar con esta página de Investing, porque van a poder no solo conocer el detalle del fondo, en qué invierte, sino jugar con estos gráficos que en verdad nos ayudan un montón. ¿Ok? Vuelvo por acá. Muy bien, entonces, diversificar es complicado, es costoso, pero vivimos en un mundo donde ya tenemos alternativas más a la mano para poder invertir en Perú. Ahora, otra cosa que me preguntan mucho es, oye, me gustaría invertir en startups, fintechs. Muy bien, en la Bolsa de Lima ya se han incorporado estos ETFs. Es decir, antes, para comprar un ETF, tendrías que hablar con tu sociedad agente de bolsa y pedirle que los compre en Estados Unidos. Ahora no, estos ya están en Perú. Y se les llama inversiones temáticas porque son portafolios que se enfocan en cierto grupo de industrias o en cierta estrategia. Por ejemplo, este ETF, que es el PEG, invierte en ocio y entretenimiento. Y entre sus inversiones tiene Starbucks, Booking, Walt Disney, Netflix. Entonces, yo ya no tengo que preocuparme, oye, ¿me conviene comprar Disney o Starbucks? No. Con la compra de este ETF ya tengo las dos. Y estos son los rendimientos. En un año ha rendido 50%. En lo que va del año ha rendido 24,5%. No son rendimientos malos. En general, si no mal recuerdo, son 34 ETFs que ya están listados en la bolsa y que ustedes pueden adquirir como si compraran una acción local. ¿Ok? Eso está súper interesante. Les he puesto más ejemplos. Hay ETFs de tecnología, hay ETFs de macrotendencias que, por ejemplo, se enfocan en desarrollos de tecnología en el campo de las finanzas, prensa, medios digitales, etc. Este otro, que es perdónenme, el IHI, se enfoca en medicina. Y esto ha sido una locura porque si bien es cierto, son industrias que no suelen ser de crecimiento muy fuerte, suelen tener en este último año al menos un crecimiento de 30%, que es bastante, bastante alto. Hay otras personas que son un poco más tecnológicas, que les gusta invertir en autos eléctricos o en microprocesadores, etc. Drift es otro ETF que ha rendido 66% en lo que va del año y tiene como compañías como Nvidia,
Tesla, Alphabet, Google, etc. ¿Okay? Entonces, la ventaja de estos ETF, tú ya no te preocupas en qué específicamente estás comprando, sino puedes comprar un portafolio que sigue cierta alternativa. Otras personas buscan enfoques más sostenibles. ESG es el acrónimo de ambiente, sociedad y gobierno. Gobierno entendido como gestión de una empresa, no del gobierno del Estado. Entonces, estos otros ETFs, que hay 11, si no mal recuerdo, en nuestra bolsa, se especializan en sectores que son más sostenibles. Por ejemplo, tenemos uno que son empresas que pasan ciertos estándares de calidad en sostenibilidad, que es el SUSA. El SpaceX es un ETF bien interesante porque habla de empresas que no hacen uso de combustible fósil, no contaminan el medio ambiente. Y también vean retornos de 30% para arriba. Todo lo que pueden encontrar por aquí, chicos, es un universo súper amplio. Entonces, hoy por hoy, quien desea invertir está en una posición mucho mejor a años atrás, donde solamente podías hacerlo a través de plataformas en Estados Unidos. La idea principal, recuerden lo que les mencioné al inicio. Está genial que puedas invertir en algo diversificado, pero antes de colocar $1 en cualquiera de estas alternativas, profundicemos un poquito más en las empresas que están adentro, en la estrategia de inversión que sigue este fondo, y a partir de ahí lo podemos tomar. Una cosa interesante que nos permiten los fondos es tener una diversificación aún más amplia, porque, por ejemplo, yo quiero invertir en tecnología, porque es un sector que rinde bastante bien y yo creo que el futuro está por ahí, pero también quiero invertir por acá. Perfecto. Los ETFs pueden costar entre 10, $30, por ejemplo. Puedes comprar SUSA y puedes comprar PEA, por ejemplo. Ya tus inversiones son mucho más amplias porque estás presente en varios sectores donde es menos probable que le vayan mal a todos. ¿Okay? Esa es la gran ventaja que tenemos de este mundo diversificado. Muy bien. Y para concluir, les voy a mostrar la tercera estrategia que creo yo es de las más gratificantes, que se llama enfoque en valor, o el value investing, comúnmente conocido. Lo que se busca con esta estrategia es enfocarte en el valor. Y la idea principal es, precio y valor no son lo mismo. ¿Ok? Y les muestro un ejemplo. Cuando se da una crisis, pensemos, por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿no? Hay una crisis subprime. Hay empresas en Perú que no se ven afectadas porque en Estados Unidos hay una crisis. Por ejemplo, yo soy Saba Falabella. En Estados Unidos hay crisis, los bancos están quebrando y todo. Yo vendo en Perú, yo no tengo exposición en Estados Unidos, ¿por qué me va a afectar? No debería haber una razón lógica, pero cuando hay crisis, todas las acciones bajan. Ahí es donde nosotros debemos detenernos y analizar, oye, pero esto está bajando ¿por qué? Porque todo el mundo tiene miedo o porque en verdad a la empresa le va mal. Los episodios de crisis son como los días R. Ripley, Cierra Puertas Falabella, elijan la palabra que más les guste, porque todo baja de precio. Puedes hacer excelentes inversiones con descuentos brutales, simplemente porque la gente tiene miedo. Pero para que sea una buena inversión, debemos pensar en el negocio que está detrás. ¿Ok? Esa es la idea principal del enfoque en valor. Evaluar no por el precio, no por lo que cueste ahora, sino por lo que va a costar a futuro, por lo que vale el negocio, por lo que vale la empresa que está detrás de esa acción. Vamos a ver un par de ejemplos. Este es Scotiabank. ¿Ok? Scotiabank, Perú, no es Scotiabank, el grupo canadiense que cotiza en Estados Unidos, sino solamente la acción que tenemos en Perú. Muy bien. Si vemos esta acción, desde la crisis subprime a la fecha, ha ganado 90%. Lo cual, si lo piensan, chicos, es una locura. 90% de ganancia, duplicar el dinero, más o menos. Pero si vemos un espacio, perdón, en este tiempo ha ganado 1146%. Pero después de la crisis por el COVID, que todo bajó, ven esta barra roja horrible que está por acá. Esta caída tan brusca fue COVID. Después del COVID, que tomamos como corte, no, perdón, esto aquí es en fines del 2019, disculpe. Esto aquí
es ese episodio de cierre de Congreso, vacancia presidencial, esa inestabilidad política, ¿se acuerdan? Muy bien, en ese episodio de inestabilidad política, las acciones de Scotiabank se cayeron fuerte, se cayeron como 30%. Pero ¿qué pasó después? Si nos detenemos a pensar, oye, están vacando un presidente, van a convocar elecciones, estaban protestando contra Merino, etc. ¿Esto en qué le afecta a Scotiabank? O sea, la gente sigue yendo a trabajar, la gente sigue usando sus créditos, la gente va a seguir funcionando igual con el banco. Este es un ejemplo de algo que es coyuntural. Quienes identificaron esta oportunidad y compraron en este momento, ganaron 90% en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque se detuvieron a pensar que esto es algo esporádico, esto es algo que no debería darse. Esto es algo que simplemente responde al miedo de la gente. ¿Ok? Ese es un ejemplo de inversión en valor. Entender que el negocio que está detrás sí vale la pena. Cuando busquen una empresa de alto valor, deben buscar como mínimo estas características. Que sus ventas y utilidades tengan un crecimiento estable, que tengan una participación importante en el mercado es clave. Scotiabank, junto con otros 3 bancos, suelen concentrar el 80% del mercado, entonces son actores de peso. Y tercero, que paguen dividendos. Esto aquí es genial. Les muestro un ejemplo. Continuando con Scotia, los dividendos pueden ser en efectivo o pueden ser en acciones. Cuando vean este porcentaje, quiere decir que la acción nos va a dar más acciones. ¿Ok? Esto es como, no sé ustedes, si en algún momento han tenido mascotas y tienen 2 periquitos y pasado un mes ya tienen 3 periquitos, es algo similar. Con las acciones de Scotia, tú compras 100. En agosto del 2021 ya tienes 102 acciones. Si comprabas el año pasado, te regalaban casi 16 acciones. Tus acciones van aumentando, van multiplicándose porque entrega dividendos en acciones. Esto se le llama acción liberada. ¿Okay? Estas S que les mostraba por acá, esta es letra S, para que no suene mal, que les mostraba por acá, es cada vez que la empresa ha pagado acciones liberadas. Entonces, si se dan cuenta, tú tenías acciones que valen más, pero a su vez tienes más acciones. Este es un multiplicador enorme para quien quiera hacer ese tipo de inversiones. Esto es una acción excelente. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Bacus. Nuevamente me pongo a pensar, escenario de crisis, se elimina el gobierno, tienen que convocar elecciones, pero Bacus vende cerveza. La gente no va a dejar de tomar porque hayan cambiado un presidente. Al contrario, de repente toma más para celebrar. Pero lo interesante aquí es pensar si le va a ir mal a la empresa o no. Entonces, Bacus también bajó de precio, se podía comprar, pero Bacus paga dividendos en efectivo. Esos 9 soles 30 quiere decir que cada acción de Bacus que tengas te da 9 soles de dividendos. Si tú tienes 1000 acciones, recibirías 9000 soles de dividendos. ¿Ok? Así funciona esto. Entonces, busquen estas características en algunas de las acciones de la bolsa. Todo lo que les estoy mostrando es información pública, ustedes la pueden consultar, van a la página de la bolsa y podemos seleccionar las acciones que han visto conmigo ahora y pueden encontrar esta misma información. Pero a partir de ahí ya tienen un primer brochazo de qué cosas podrían invertir. Muy bien. Y ya con esto voy cerrando. A veces me dicen, oye Oscar, pero ¿cómo puedo elegir en qué sector invertir? Yo no tengo esta base de datos, etcétera. Chicos, una excelente fuente es el BCR. Este es el reporte de inflación que publica trimestralmente el banco. Y este cuadro en particular yo siempre lo miro porque es una proyección que ellos hacen de cómo van a ir los diferentes sectores económicos para este año y para el próximo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les he marcado el sector de electricidad y agua? El 2020 es un año de pandemia donde por lo general nos ha ido mal. Minería cayó, manufactura cayó, comercio cayó, construcción cayó, pero dentro de este sector, uno de los que menos ha caído es el sector eléctrico. El sector eléctrico suele ser un sector defensivo, un sector más estable, que no es tan proclive a caídas, etc. Entonces puede ser un buen refugio, ¿no? A diferencia de los otros que pierden 16, este perdió 6. ¿Cómo se proyecta que le vaya? Bueno, va a crecer un poquito menos, pero este es un sector que no cae mucho, pero tampoco sube mucho. Es medianamente estable. Para quien quiera dar sus primeros pasos, lo mejor no es irse a un electrocardiograma, una minera que sube y baja todo el tiempo, sino de repente algo que crece lento, pero seguro. Y como ven en este cuadro,
el sector de energía, los servicios públicos también, es uno de los más tranquilos. Por eso les recomendaría mirar. Y muchas veces me dicen, oye, pero si no crece mucho, no se gana tanto. Pues bien, vean esto de aquí. Esta es una acción de Hidrandina, empresa de generación y distribución eléctrica, que me está pagando 13 céntimos. Oye, Oscar, pero 13 céntimos por acción es muy bajo, la otra pagaba 9, pero sí, miren cuánto cuesta. Esta cuesta un sol 20. Haciendo números rápidos, Hidrandina te está pagando más de 10% solo en dividendos. Solo por tener la acción ya estás ganando más de 10% al año. Un banco te paga la mitad. Y ojo, que si esta acción sube de valor, olvídate, que va a seguir subiendo. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora, existe un amplio mundo, pero no le tengamos miedo a explorarlo. Hay excelentes alternativas, pero solo las vamos a conocer en la medida que nos animemos a conocer un poco más, a investigar un poco más, y ¿por qué no? Invertir tiempo en nosotros. Al final del día, estas estrategias son un buen punto de partida, pero que deben servir para romper ese miedo y ver a los mercados financieros no como algo súper complejo y lejano, que sí se puede llegar hasta ese nivel, sino como algo de lo que uno puede aprender. ¿Ok? Y con esto termino. Toda actividad conlleva incertidumbre, como hemos podido ver, pero si queremos decidir bien, primer punto, necesitamos buena información. Y aquí el mito que quiero romper, chicos, es olvídense de que hay que tener plata para tener buena información. Tenemos la página de Investing que les mostré, la página de la bolsa, el BCR, tenemos excelentes fuentes de información. ¿Ok? Entonces, lo que sí demanda es que nos pongamos la mochila y querramos recorrer el camino. Después, estratégico tener liquidez. Todo lo que han visto conmigo ahora en estos minutos, de nada sirve si no tienen cómo invertir ahí. Les contaba, no es exageración, un amigo tuvo que vender su auto porque vio que había un montón de cosas interesantes en las cuales invertir y luego cambió auto por DEPA, para ponerlo en términos simples. Diversificar es una herramienta que nos permite mitigar riesgos, sí, pero es costoso. Ahora ya tenemos algunas alternativas, como los fondos mutuos, como los ETFs, que nos permiten llegar a muchas más inversiones con una sola operación. Esto es súper eficiente en costo. Y lo último, invertir en valor es grandioso porque es la forma de hacer más ganancia, pero demanda tiempo, demanda que ustedes investiguen y demanda invertir en nuestro conocimiento. Hay que tener paciencia porque lo que les he mostrado son retornos no de un mes a otro, son retornos a lo largo de años. Pero quien tiene suficiente paciencia, créanme chicos, que van a tener un rendimiento muy, muy atractivo si ustedes hacen bien la tarea. ¿Ok? Listo, sin más, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quedo muy atento a cualquier pregunta que pudiera haber. Muchas gracias, economista Oscar. Sí, de hecho hay bastantes consultas y muy poco tiempo, pero vamos a transmitir algunas. Por Eh, supuesto. bien, la primera de ellas, a ver, es, ¿qué se recomienda usar? ¿Análisis fundamental o análisis técnico o una combinación? Perfecto. Muy buena pregunta, de hecho, gracias por esto. Eh, Personalmente, yo creo que no hay una que predomine sobre otra, sino depende de lo que quieras hacer. El análisis técnico funciona si tú quieres hacer trading, es decir, si tú quieres estar todo el tiempo viendo pantallas y comprando, vendiendo, haciendo transacciones casi al minuto, cerrando posiciones de una hora a otra. El análisis fundamental sirve para quien quiere enfocarse más a largo plazo. Entonces, si tú quieres invertir, esperar años, y literalmente años, y generar un retorno brutal, análisis fundamental. El análisis técnico, quieres dedicarte a esto y estar todo el tiempo comprando, vendiendo. Combinarlas, sí hay gente que las hace, pero yo creo que uno es más efectivo en la medida que más se especializa. Por querer hacer dos cosas a la vez, a veces el resultado no siempre es el mejor. Entonces, mi recomendación es, uno, define bien el perfil que quieres en base a lo que te gusta hacer, y a partir de ahí empezamos a explorar un poco más alguna de esas dos grandes ramas. Bien, perfecto. Aquí tenemos otra consulta más. ¿En qué se basan las empresas para elegir su política óptima de dividendos? Perfecto, muy buena pregunta. Eh,
quiero explicar algo. Cuando uno compra una acción, al final del día lo que está comprando es una empresa. ¿Ok? Si yo compro acciones de Bacus, por ejemplo, indirectamente soy dueño de Bacus. Pero si un día ustedes están tristes, vayan, compren una acción y digan, bueno, al menos soy dueño de Bacus. ¿Ok? Bueno, más allá de la broma, ¿qué implica ser dueño? Implica que tú tienes ciertas decisiones. Una vez al año se convoca una asamblea general. Es más, esto creo que lo puedo mostrar a partir de lo que ya tenemos por acá. ¿Por qué no? Vamos a ir por acá. Vamos a mostrar, por ejemplo, esta es la página de la bolsa. Vamos a ver rapidito esto de aquí, para que lo puedan hacer luego ustedes en sus casas, ¿no? Ya, estábamos hablando de Bacus, por ejemplo. Vamos aquí, Bacus, información corporativa. ¿Sí? Vamos aquí, a valores inscritos. Ya, esto es lo que les mostraba. Ven que hay una fecha de acuerdo, que fue el 30 de marzo de este año. Una vez por año, todos los accionistas se reúnen en una junta, y en esta junta se toman decisiones. Uno de los puntos que se acuerdan aquí es cuánto vamos a pagar de dividendos. Entonces, la gerencia general arma una propuesta, pero al final del día, si los accionistas quieren, le dicen, no, yo quiero que haya más dividendos. El gerente tiene que cumplir el mandato de los accionistas, que finalmente son los dueños de eso. En cada acción, perdón, en cada sesión, por cada acción que tengas, tienes un voto. Si yo tengo 10 y tú tienes 100, tu voto vale 100 y mi voto vale 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la política óptima? Si una empresa está creciendo, lo ideal es que no pague dividendos. Oye, esta plata mejor reinvirtámosla en el negocio. En cambio, hay empresas como Bacus, como Scotia, que ya están tan asentadas, que lo ideal es, oye, ya no tengo en qué reinvertir. ¿Por qué no? Del 100% de utilidades, un 30% lo repartimos en dividendos. ¿Ok? Que por lo general suele ser una proporción común en la mayoría de las empresas, pero depende bastante del sector. Los bancos, por ejemplo, por un enfoque macroprudencial de la super, suelen guardar más de sus utilidades como capital para darle más solidez a sus operaciones. En cambio, una empresa como Bacus o alguna minera puede repartir 100% utilidad si es que no tiene alguna reinversión. ¿Ok? Eso, digamos, un poco en respuesta a la pregunta. Bien, bien, bien. A ver, transmitimos otra consulta más. Acá está. Nos escriben, se puede decir que se puede deducir que la bolsa de valores peruana no cumple con la teoría de los mercados eficientes. Excelente pregunta. De hecho, hay muchas tesis que muestran que la hipótesis de mercados eficientes no se cumple. ¿Ok? La hipótesis, básicamente, para quienes nos acompañan y no les es tan familiar, lo que establece es que el precio es un resumen de la información que hay. Y entre más fuerte sea el mercado, mayor información abarca, ¿no? Desde información pública hasta información privada. Y la mejor forma que podemos mostrar de esto es que el análisis técnico y fundamental se basan en que el precio puede fluctuar. Y el precio no siempre fluctúa por información, a veces fluctúa por miedo. ¿Me explico? Entonces, el que exista en este tipo de análisis es una de las evidencias de que esta hipótesis no siempre se sostiene. En el caso de la Bolsa de Lima, hay bastantes papers que muestran que hay cierto grado, sobre todo con información histórica, pero efectivamente no es una realidad que se pueda materializar en nuestro mercado. Y en general, en los mercados financieros no se suele sostener. Bien, a ver, todavía nos queda un tantito de tiempo. Sí, vamos a transmitir algunas consultas más. Aquí tenemos algunas. A ver, ¿qué plataforma es buena para iniciar en la bolsa como principiante y sería bueno invertir en criptomonedas? Gracias por la pregunta. De esa que te diría no inviertas en criptomonedas si no tienes experiencia. ¿Ok? Eh, a mis alumnos lo que les suelo decir es, primero juega la Copa Perú antes de irte a la Champions o a la Libertadores. O sea, primero anda a primaria antes de ir a la universidad.
Criptomonedas es un mundo hiper volátil donde necesitas, digamos, kilómetros de vuelo para poder desenvolverte sin perder tu capital rápido. Lo mismo aplica en Forex, por ejemplo. ¿Qué es lo que recomiendo? Primer punto, antes de hacer cualquier inversión, conozcamos un poco más las plataformas. Hay bastantes alternativas o libros o foros de educación o espacio público donde uno puede conocer cómo funcionan. Lo que te recomendaría es, primer punto, eso, ¿no? Segundo, una vez que ya tengas claro cómo funciona esto, te recomendaría que primero hagas alguna inversión en estos medios colectivos, sea un fondo mutuo, por ejemplo, o sea un ETF. A partir de ahí empiezas a mirar, por ejemplo, el EPU tiene Credit Corp, tiene Ferreros, tiene Alicorp. Si ya sé qué hay dentro de la cartera en la que estoy invirtiendo, empiezo a analizar cada uno de esos. Empiezo a analizar Credit Corp, Alicorp versus estados financieros, versus memorias, ver noticias de estas empresas, y a partir de ahí digo, oye, no, acá me está gustando más Alicorp porque está expandiendo su planta, porque ahora ha adquirido línea de operaciones en Bolivia, que todo esto es cierto. Se está expandiendo ya no solo a alimento para humanos, sino también tiene una línea de alimento de mascotas, entonces sus ventas deben ir mejor. Te vas a ir formando una idea de qué tal le va a cada una de las empresas que está dentro de ese ETF. Mucho del análisis fundamental es eso, es leer información financiera que es pública, no hay mayor ciencia. A partir de que ya conoces la realidad de la empresa, empiezas a pensar en indicadores, en algunos ratios como el PER, por ejemplo, o el Dividend Yield, y ya, una vez que vamos un poco más convencidos de qué tal va la empresa, llamas a una sociedad agente de bolsa y puedes empezar a hacer inversiones por tu cuenta. Un ejercicio que me gustó y que lo comparto en mi experiencia cuando daba clases en la UPC, me agradó que chicos, por lo general los chicos universitarios no es que tengan pues dinero como para estar invirtiendo en bolsa todo el tiempo, pero uno de ellos, cuando ya empezaron con sus prácticas, se asociaron en un grupo de 3 o 4, no recuerdo bien, y entre los 4 empezaron a invertir. Cada uno ponía, no sé, lo que juntaba de sus prácticas, o una parte, no sé, y empezaron a reunirse semanalmente para conversar de lo que habían encontrado. Oye, mira, esta empresa está así, yo me metí a analizar esto, estaba acá. Y empezaron a invertir entre ellos y me gustó porque les fue bien, empezaron a generar cierta ganancia, pero lo más importante es experiencia. Ya sobre esto, tú puedes ir a cualquier entrevista, por ejemplo, si te interesa trabajar en esta industria, y decir, "Ay, bueno, yo conozco cómo funciona porque con mis amigos hemos armado esto y ya tenemos unos meses viendo". No necesitas que alguien te contrate para empezar a acumular millas de vuelo por acá. Así que les dejo esa idea. Podrían, aprovechando que estamos en un evento de su universidad, agruparse y, ¿por qué no?, empezar a ver en qué se podría invertir.